Hola, muy buen día a los bros de YouTube, a la gente que me sigue y también a las personas que están pasando de casualidad. Este es el primer video tipo podcast que quiero hacer. Y bueno, vamos a hablar sobre el libro del arte de la guerra. Lo leí hace tiempo, pero lo estaba volviendo a releer y esta vez sacaba un poco de apuntes y trataba de analizarlo, así cada parte que podía encontrar del libro, que podríamos aplicarlo en la vida real. Y bueno, en este video quería que analicemos y comentemos sobre el capítulo 1, estableciendo los planes. Si gustas, después de terminar el video, eres libre de suscribirte y comentar tu opinión. Muchas gracias. Ok, en el primer capítulo, estableciendo los planes. Hay tres grupos de puntos muy importantes a destacar. El primero, y tal vez el primero que va a guiarnos a través de este libro, es: la guerra está condicionada por 5 factores fundamentales. Y bueno, ¿cuáles son estos 5 factores fundamentales? Bueno, podemos ir por el primero, que es la influencia moral, seguido por el tiempo. Aunque en el libro hace referencia más en cuanto al clima, más que por el tiempo de las horas y los minutos. El siguiente, el terreno. O sea, el lugar, el medio ambiente, el lugar en el que nos vamos a desplazar. Más que todo en eso se refiere sobre el terreno. El cuarto, el mando. Y quinto, la doctrina. A ver, hablamos un poco más a profundidad de estos 5 puntos. Respecto a la influencia moral, sería hay una frase bastante descriptiva, según mi punto de vista, que es la armonía entre el pueblo y su gobernante. Un momentito. Bueno, continuando sobre este punto, la armonía entre el pueblo y su gobernante. Esto se refiere en, en cuanto el pueblo va a sacrificar por su gobernante. ¿Qué tanto pueden ellos sacrificar? ¿Cuál es su nivel de lealtad? Bueno, por el segundo punto, el tiempo. Y como lo había comentado hace momentos, hace más hincapié sobre respecto al clima, las condiciones climáticas y los fenómenos naturales. Pero también podríamos aumentar, así en el libro no está escrito, pero podríamos también añadir que el tiempo es un factor bastante fundamental. ¿En qué sentido? No solamente por factores ambientales y climáticos, sino el tiempo que nos puede costar a nosotros en realizar ciertas maniobras, acciones para ser más efectivos, realizarlas en el menor tiempo posible. Bueno, por el siguiente punto, el terreno. ¿Dónde se nos es fácil o difícil desplazarnos? ¿Dónde tenemos más ventaja para poder actuar mejor encima del rival, del enemigo? ¿Y dónde somos más vulnerables a que ellos nos puedan ganar a nosotros? Cuarto, el mando. Y bueno, aquí es un poco más extenso porque habla sobre tener cualidades cardinales según los chinos, según que son tomadas más en cuenta en China. ¿Y estas cuáles son? La humanidad o benevolencia, la rectitud de mente, el autorrespeto y autocontrol, la sabiduría y la sinceridad o buena fe. Estos son los 5 puntos más importantes que toman en China para que alguien pueda estar al mando. Por siguiente, la doctrina. Y aquí se hace más referencia a la organización del ejército y al mantenimiento de las rutas. Por la primera parte, hace más la división entre la jerarquía y rangos. ¿Qué personas? Soldados raso, subtenientes, capitanes, más o menos va por esas vainas. Y lo siguiente, movimiento de rutas. Hace más referencia tipo a las provisiones y material militar. A cómo tienen que estar las... No en cómo tienen, más en cuánto nos beneficia que nuestras rutas de comunicación y dispensación de alimentos, de materiales, municiones, por ejemplo, estén en buen estado para poder rendir en las batallas, ya sea a largo plazo o a un corto plazo. Estos son los primeros 5 factores fundamentales para establecer los planes. Pero luego nos menciona 7 factores a evaluar, tanto para los dos bandos. Ahorita estamos hablando en cuanto a guerras, en cuanto a batallas de ejércitos. Y para estos 7 factores nos da unas 7 preguntas
bastante interesantes. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? Ahora, en este caso, aplicándolo en cuanto al día a día, tú con las otras personas allá afuera, eres, qué tan hábil y capaz eres para poder elevarte y demostrar que estás un poco más capacitado para un puesto, para realizar cierto trabajo, o por ese tipo de cosas. La siguiente pregunta, ¿qué comandante posee el mayor talento? Y va bastante ligado al anterior, o sea, va mediando en cuál de los dos dirigentes o cuáles de los dos líderes son los más aptos para su cargo y cómo pueden manejar y dirigir a su grupo de gente. Y bueno, la tercera pregunta, ¿qué ejército obtiene más ventajas de las condiciones climáticas y el terreno? Bien, ven, en aquí se tocan unos dos puntos de los anteriores cinco que mencionábamos, el terreno y el mando. ¿Qué ejército obtiene más ventajas de las condiciones climáticas y el terreno? ¿Cómo nuestro ejército, nuestra gente, puede sacar ventajas del ambiente en el que nos encontramos actualmente? ¿Nos es beneficioso o nos es bastante perjudicial? Pasando a la cuarta pregunta. ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? Esto va, a ver, sin complicarnos mucho, podemos ver qué persona, qué ejército está más capacitado, cuál de ellos está mejor regulado, en qué sentido, qué tan leales son, cuál es la disciplina y con disciplina, ¿a qué me refiero? Bueno, en este caso, como estamos hablando de guerras, batallas, ¿cuáles de ellos son cuáles de ellos tienen la capacidad de tener a temple en medio del campo de batalla? ¿Cómo pueden mantener la sangre fría para no romper filas? Y bueno, en el día a día podríamos decir, ¿cuáles de nosotros estamos más regidos por nuestro horario y no por cómo nos sentimos? ¿Quiénes somos más capaces de hacer lo que tenemos que hacer en el momento adecuado? Y vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué tropas son las más fuertes? Mm, Puede parecer la pregunta bastante ambigua o tal vez no, depende de tu punto de vista. Pero ¿cuáles de nuestras tropas son más fuertes física y mentalmente? ¿Cuáles son cuáles son más capaces de los dos bandos de aguantar el ritmo de la batalla, tanto en desgaste físico y mental? Porque en la vida, en nuestro día a día, podemos tener la fuerza más grande de un strongman, por ejemplo. Pero si no tenemos la fuerza mental de seguir nuestro entrenamiento y nuestras rutinas, poco nos va a servir porque vamos a hacerlo cuando nos dé la gana y el progreso realmente se puede llegar a estancar. Vamos por la sexta pregunta. ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? Ahí podemos ver otro punto importante sobre la disciplina y quiénes están más capacitados. Porque no sirve poco que tengamos un título o en el caso del ejército y de las instituciones armadas, que nos sirve tener un rango bastante alto y nosotros no seamos capaces de actuar como corresponde. Y bueno, vamos por la séptima pregunta. ¿Qué ejército administra recompensas y castigos con mayor equidad? Estas preguntas son un poco más... Bueno, las siete tienen algo de ambiguo, pero enfocándonos en esta última pregunta, podemos decir que podemos analizar cuál de los dos bandos son los que mejor regulan las acciones de sus personas. Cuáles son las que castigan más a los errores que cometan y cuáles son las que premian a los aciertos que realizan. Y puede que parezca un detalle muy pequeño o menor para algunas personas, pero esto influye en una manera bastante grande porque cuando le premias a alguien que ha hecho algo bueno, la persona se siente más motivada y realmente se incentiva a realizar lo mejor las acciones a las que tiene que trabajar, a las que tiene que dedicarse. En cambio, si tu gobierno
no exactamente tu gobierno, en este caso, si tu gente a la que tú estás cargo no eres nada justo y en realidad te eres bastante corrupto, ¿corrupto en qué sentido? En que no le das el castigo adecuado a las infracciones que se cometen, generas inseguridad. Y exactamente, ligado de eso, va de la mano que de esa inseguridad ya no hay lealtad y por ende las personas ya no se sienten con el mismo afán de querer realizar la acción adecuadamente bien, ya no se esfuerzan y la verdad, comparado al ejército que hemos sido justos, hemos sido legal, hemos sido más leales, no importa cuánto entrenamiento le demos a ese grupo de gente, si no regulamos adecuadamente nuestros castigos, sanciones y premios, la desmotivación se verá bastante frecuentemente ahí y bajará el rendimiento de las tropas o la gente de la que estás encargada. Antes de continuar, me gustaría que algunas preguntas no las toqué bien y me gustaría que tú la comentes. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a los anteriores puntos que tocamos, tanto como los 5 factores fundamentales y los 7 factores a evaluar por parte de los dos bandos? Esas 7 preguntas que hablamos recientemente. Me gustaría que compartas en los comentarios cuál es tu punto de vista de alguna pregunta en específico. Y eso, sea libre de comentar. Yo lo voy a estar leyendo porque, mira, tengo pocos suscriptores y a la verga, el tiempo sobra para poderles leer. Continuemos. Luego aquí, en estas últimas partes del capítulo, saqué unos cuantos puntos a resaltar por mi parte. Y bueno, el primero es, se guiaba por las acciones del enemigo para asegurar una posición más favorable. ¿Esto a qué se refiere? Que Sun Tzu hace hincapié en que los anteriores puntos que hablamos, son bastante importantes, pero son abstractos. Y en el campo de batalla no nos podemos guiar por algo que está escrito en un papel. Tenemos que saber actuar en plena acción, en pleno ambiente. Tenemos que saber cómo actuar en ese instante, al momento. Y bueno, en este caso, en el libro nos puede indicar que nos podemos guiar en cuanto a las acciones que el enemigo está realizando. Nos podemos subir a una colina, podemos buscar una posición más favorable o podemos ir castigándolos de poco en poco, dependiendo de nuestra ventaja. Y en nuestro día a día podemos ver que hacer, ¿en qué sentido? Hay personas que no van al gimnasio, por ejemplo, y tampoco realizan ejercicio en su casa, aunque ni por si acaso. Y esto a qué nos lleva, que si nosotros nos movemos en cuanto ellos se manifiestan, perdón, estamos pafaqueando ahí. ¿Cómo nos podemos guiar mediante las acciones del enemigo para asegurar una posición más favorable? Por ejemplo, nos seguiremos tomando por el ejemplo del gimnasio. Si una gran mayoría no le gusta ir por flojera o por tiempo, o más, no le gusta realizar ejercicio, y puede ser una gran mayoría, nosotros para poder destacar del medio podemos ir y dedicarle fuerte. No solamente para destacar, porque también es algo saludable y veas por donde lo veas, es un aspecto bastante beneficioso para nuestra persona. Eso sería por mi parte por todo en ese punto. Siguiente. Siguiente punto que me llamó bastante la atención de la parte de este capítulo. El arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Esto a qué se refiere? Habla un poco aquí de técnicas de espionaje, de cómo recolectar información. Pero también una parte que me pareció muy interesante era que respecto al enemigo, cómo nos vea, tenemos que darle la impresión que queremos según a nuestra conveniencia. Y esto más o menos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, el ejemplo del libro. Si estamos en un campo de batalla y estamos bastante lejos del enemigo, tenemos que hacerle creer que nosotros estamos muy cerca de ellos, que le estamos oliendo la espalda, que le estamos oliendo el culo, así. Muy balta me salió esa, pero bueno. Otro ejemplo a destacar es que cuando el enemigo crea que nosotros estamos en un momento bastante débil, que somos fáciles de atacar, nosotros demos la impresión de que somos bastante temibles y que podemos
rendía ante eso, que somos bastante fuertes en ese momento. Y si somos muy fuertes, tenemos que hacerle creer que somos débiles para poder atacar o que ellos vengan a atacarnos y nosotros actuemos sobre ellos. Ahora, en el día a día de nuestra corta, larga y penosa vida, ¿cómo lo podemos aplicar? Podemos hacer el ejemplo por parte de las vías de redes sociales. Ojo que yo pego también con eso. Siempre en tus contactos en el Facebook o en el Instagram o en el WhatsApp también puedes ver personas que paran presumiendo y fotos de sus viajes, lo cual no está mal, es algo bueno en cierto modo, pero si es algo bastante diario y común y lo hacen con el punto de presumir, das una impresión. Aunque puede que nosotros estemos cayendo también en ese juego. ¿En qué sentido? Como el arte de la guerra se basa en el engaño, nosotros, si nos es favorable, podemos llegar a presumir en cierto punto, hacer creer que somos un poco más interesantes. O también podemos hacer creer que no somos realmente aburridos en un plano en el que somos muy discretos. Porque mientras el resto de las personas no sepan exactamente cómo eres, generas misterio. Y en cuanto a las relaciones con mujeres y todo eso, les da atracción. Aunque depende, no es con todas. No hablemos de mujeres ahorita porque yo sinceramente soy un manco sobre ese tema, así que nos quedaremos solamente con los otros puntos. ¿Vale? Otro punto bastante importante que pude ver es que, así dice, el general que se encoleriza permite que se quebrante su autoridad con gran facilidad. Ahí está bastante interesante porque siempre tal vez te topes con un jefe de trabajo que siempre se enojaba, era bastante alterado, bastante mal pedo y realmente más que generarte respeto de tu persona hacia él, te emputabas, decías, este cabrón, ¿qué le pasa? Siempre para renegando, se nota que anoche no cogió. Exactamente eso, cuando tú mantienes esa persona que era tu jefe y tú, cuando puedes mantener tu temple y calma en medio de varios momentos del día a día o importantes que están pasando en medio del trabajo, eres capaz de tener esa quietud y ver soluciones diferentes. Y a la misma vez, con esa tranquilidad que tú tienes, se la transmites a la otra persona. Y puede mejorar inclusive el trabajo entre las dos partes. Y bueno, eso es por mi parte sobre hablar sobre ese punto. El general que se encoleriza permite que se quebrante su autoridad con gran facilidad. Vamos por el siguiente que me llamó harto la atención. Incentivar el desorden en el enemigo. En el caso de ejércitos, los dos bandos siempre van a tener una jerarquía, van a tener formaciones para utilizarlas en batalla. Si nosotros somos capaces de quebrantar ese orden, el enemigo se verá en una desventaja muy grande. Porque cuando están en formación, uno tiene que cubrir la espalda del otro y más o menos por ahí va la cosa. Cuando se quebrante esto, el ejército se verá más débil. Y bueno, en este caso podríamos hablar el día a día por sabotaje, ¿no? Pero por mi parte yo no encuentro un punto en el que podamos aplicarlo esto en nuestro día a día, en la vida moderna, no, contemporánea. Así que si tú tienes algo que puedas comentar respecto a incentivar el desorden del enemigo, me gustaría que lo dejes en los comentarios. Y bueno, siguiendo con estos puntos que vi en las partes finales de este capítulo, primero, mantener en tensión y desgastando con el acoso. En cuanto a los ejércitos, es bastante ventajoso que el ejército contrario, el rival, tu enemigo, esté ahí en un estrés constante de saber cuándo lo van a atacar y con el acoso, desgastándolo. O sea, no atacar de golpe con todo tu ejército, sino atacar en pequeñas ondas con lo mejor que tienes, en pequeños grupos. Como si fueran guerrillas o terroristas, algo por el estilo. Otro punto era muy ligado a este del acoso, hacerlos sentir extenuados.
y esto va ligado al estrés, para que el enemigo mentalmente se sienta agotado, porque va a estar susceptible a de que en cuál momento va a pasar el ataque del enemigo. No van a estar tranquilos y esa intranquilidad los va a mantener estresados y no van a estar con las pilas al 100 en el momento de la batalla. Eso según el libro, ojo. Otro era, otro punto a destacar de los últimos que me llamó bastante la atención era librar varias batallas en distintos puntos. Esto iba muy ligado a lo que era desgastar con el acoso. Y más o menos hacía la explicación en el sentido de que con todo tu ejército es mucho mejor ir atacando en pequeños puntos estratégicos, con pequeños grupos de tu ejército, para ir ganando terreno. Y no... Bueno, perdón, ¿cómo iba? Y no gastar toda tu energía, todo tu ejército en un solo punto. Mientras vas gastando tus pequeños tramos de gente y de energía en estos casos, en varias actividades o varias batallas, puedes avanzar más terreno que en una sola gran batalla. Es como el ejemplo de cuando haces ejercicio en tu casa. Si lo haces una vez así hasta sacarte la mierda, en un solo día, no vas a ver un progreso tan grande como tal. En cambio, si haces en rutinas de 15, 20 minutos, media hora así, pero bien utilizadas cada día, el progreso se va a ir bebiendo de manera mucho más factible. En cual estás ganando la batalla, estás ganando la guerra, en pequeñas batallas. Y bueno, con otro punto, podemos hablar sobre si eres capaz de adecuarte a los cambios. Ustedes tal vez puedan verlo o tal vez todavía no han sido capaces de percibirlos, pero la realidad cambia muy constantemente. El diario vivir siempre está en un cambio que podemos percibir como también no lo podemos ver. Y si nosotros somos capaces de adaptarnos a estos, estamos siempre un paso delante de nuestra competencia. En el caso de las batallas y de los libros, como... No, perdón. En el caso de las batallas, como lo dice en el libro, si en el campo de guerra nosotros somos capaces de adecuarnos a los cambios, por ejemplo, si está lloviendo, nevando, y digamos, somos capaces de adaptarnos, nos ponemos un abrigo, tenemos el equipo adecuado, tenemos un plus contra nuestro enemigo, somos mejores y capaces de machacarlo. Y si nosotros somos capaces de adaptarnos a los cambios de la realidad, podemos sacar una ventaja de nuestra competencia. Si sale una nueva aplicación y sabemos utilizarla, podemos sacar dinero de ahí, tal vez. Si hay una manera para realizarlas, es mejor. Pero también si somos capaces de sacar el jugo, nos da también una ventaja tanto para realizar el trabajo o para estudiar. Y bueno, ya faltan unos 3 puntos, así que si quedaron hasta esta parte, se ganaron una galleta. Y si nos vemos por la calle, pidan una galleta. Nada, mentira, pidan en los comentarios y les respondo con una galleta. Bueno, este es el antepenúltimo punto que pude ver y es el de aparentar incapacidad si uno es capaz. Esto yo creo que se vería más adecuado a eso de la guerra. Creo. O tal vez en una pelea o algo por el estilo. ¿Por qué? Vamos a hacer creer que nosotros somos débiles para que la otra persona o el otro bando entre bastante confiado. Vamos a demostrar ser incapaces. Nosotros somos capaces. Podemos igual devolver el golpe. Podemos igual defendernos. Pero si aparentamos esa incapacidad del otro, va a venir bastante relajado y confiado. Y no va a tener la guardia de la forma más adecuada. No se va a proteger. Y nosotros vamos a tener más oportunidades de poder devolver y ganar en la batalla, ganar en la pelea, en el combate. Aunque no sé cómo podríamos utilizarlo esto en una vida postmoderna, en un trabajo o en el estudio o en las relaciones, porque normalmente uno quiere aparentar que es capaz para varias cosas. Pero yo creo que podríamos aparentar ser capaces hasta cierto punto, no vendernos todo lo que somos como tal, solamente lo necesario. O sea, en nuestro currículum, no exactamente en el currículum, sino
Tanto en la entrevista podemos aparentar que sabemos lo necesario que se puede hacer, y si nos viene la oportunidad demostramos que tenemos conocimiento para más cosas, pero no venderlo todo de plano. Y bueno, yendo por el penúltimo punto que me resultó muy interesante, es fingir estar cerca si es que se está lejos. Y esto iba ligado con lo del engaño y varios puntos que estaban mencionados un poco más atrás en este video. ¿Esto para qué es? En la batalla teníamos que engañar al enemigo. El arte de la guerra es un engaño. Recuerden eso. Y en el diario vivir, ¿cómo lo podríamos aplicar? Fingir estar cerca si estamos lejos. Ahí tengo el cerebro bastante seco, la verdad no sé cómo lo podríamos aplicar. Así que si tú encontraste una forma de aplicarlo, coméntalo y compártemelo. Y bueno, el último punto, usar señuelos para atraer al enemigo. Esto está un poco más sencillo de entenderse. Hacer trampas, o sea, hacerle creer al enemigo que estamos en cierto punto para que él venga y nos pueda atacar y nos pueda hacer todo lo que él quiere, ya, pero es una trampa. Así que a fin de cuentas, cuando él venga, va a caer en nuestra trampa. Y bueno, pues eso sería todo. Un punto, tal vez un plus que encontré a última hora respecto a mis apuntes era de inventar nuevos recursos. En medio de la batalla, ¿cómo les puedo explicar esta parte? En medio de la batalla puede generarse bastantes recursos, y no recursos como de madera y ese tipo de cosas, sino que la incertidumbre, o tal vez el desorden de las filas, o el que hayan perdido un cierto mando. Podemos utilizar esos recursos porque estamos inventando algo nuevo, y cuando estamos inventando algo nuevo el rival no es capaz de hacer algo respecto a algo de lo que no estaba preparado. Nosotros tenemos una ventaja encima de él, así de la nada, ¡pum! Pero el detalle está en ahí. ¿Cómo podemos inventar nuevos recursos? Una pregunta muy interesante, así que analícenla. Y este es el último punto, si se los prometo. ¿Cómo podrá tu enemigo anticipar tu ataque para resistir o para vencerte? Ay, no, Balú, no ladres, porfa. Y bueno, esta pregunta iba muy ligada al anterior punto de inventar nuevos recursos. Tu enemigo no se verá en la capaz de anticipar algo de lo que no estaba preparado, como yo les había dicho. Por ejemplo, en esos tiempos del Renacimiento, o no estoy ahorita bien informado respecto del tema histórico, de historia en general, pero en cuanto a la pólvora, es un ejemplo, en cuanto a la pólvora se empezó a utilizar y fue descubierta, fue una gran ventaja. Y ahorita nosotros con el internet estamos informados de todo y nos enteramos de qué ha sido descubierto y qué no. Pero hagan de cuenta que en ese tiempo en China, por ejemplo, descubrían la pólvora e iban a atacar un pueblo mongol o ve tú saber quién del oriente. Ellos tal vez escucharon ciertas cosas, pero realmente no tenían la idea o el conocimiento de qué carajo era la pólvora. Así que esas otras personas al no estar, no, el conocimiento, perdón, esas personas al no tener el conocimiento adecuado, no sabían cómo anticipar realmente ese ataque. Y es por eso que los chinos iban con cañones, con fusiles, y los fulminaban. Ahora, en este caso, en nuestra vida postmoderna, tal vez utilizamos una nueva aplicación, o estamos leyendo un nuevo libro, o estamos realizando un nuevo hábito, que en nuestro caso es muy productivo, ¿no? O sea, nos puede beneficiar harto, puede mejorar nuestro cambio físico, nos ayuda a mejorar la forma de pensar, la mentalidad, y la competencia puede que no lo conozca y no vas a saber realmente cómo actuar ante ese tipo de situaciones. Y bueno, eso es todo lo que pude extraer del capítulo 1, estableciendo los planes del libro El arte de la guerra. Varios puntos tal vez los descuidé y no los analicé a profundidad. La idea era, pero más que todo, extraer lo que
lo que me parece muy importante y cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida diaria, porque ahorita con la vida actual es bastante, no inseguro, pero es poco probable que vayamos a una guerra y todo eso. Pero siempre está bueno saberlo. Ya saben, como decía ese viejo y conocido refrán, más vale ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Siempre es bueno estar preparado para las situaciones. Y bueno, sé libre de comentar y compartir cuál cuál de todos estos puntos podrías aplicarlo en la vida real, cuál te pareció el más interesante y varios puntos tal vez no los toque a profundidad. Igual comparte tu cacho de sabiduría y cómo tú lo podrías aplicar en la vida real. Les ha hablado el Marmolín, el Pablín les ha hablado y sean gustosos de dejar su like y suscribirse para un siguiente video. No sé cuándo lo volverá a subir porque realmente esto se vino de tiempo. Y eso, nos vemos en una siguiente ocasión y dúchense, lávense los huevitos, lávense el sobaco y nos veremos en otra ocasión. Chao.